Mejor madre del anime. Jornada 3 de 3. Resultados. El primer enfrentamiento fue entre Kuchina Uzumaki versus Señora Yuigama. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Señora Yuigama. El segundo enfrentamiento fue entre Mitsuki Bakugou versus Clara Magnolia. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mitsuki Bakugou. El tercer enfrentamiento fue entre Hinata versus Videl. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Videl. El cuarto enfrentamiento fue entre Trisha Elliott versus Yasuko Takasu. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Trisha Elliott. El quinto enfrentamiento fue entre Androide número 18 versus Sanae Furukawa. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Androide número 18. El sexto enfrentamiento fue entre Inko Midoriya versus Chuuko Komi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Chuuko Komi. El séptimo enfrentamiento fue entre Ai Hoshino versus Zenith Reirat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ai Hoshino. El octavo enfrentamiento fue entre Victorica versus Ama Chigure. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Victorica. El noveno enfrentamiento fue entre Miyako Ichida versus Ferry Solston. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Ferry Solston. El décimo enfrentamiento fue entre Mai Fuyuki versus Ohiya. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Mai Fuyuki. El décimo primer enfrentamiento fue entre Bulma versus Kagome Higurashi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Kagome Higurashi. El décimo segundo enfrentamiento fue entre Nagise Furukawa versus Misuzu Misaka. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Misuzu Misaka. El décimo tercer enfrentamiento fue entre Yuriko Hori versus Hana. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Yuriko Hori. El décimo cuarto enfrentamiento fue entre Suki Uzaki versus Yuriko Takagi. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Suki Uzaki. El décimo quinto enfrentamiento fue entre Chi-Chi versus Isabela. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Isabela. Y el décimo sexto enfrentamiento fue entre Akemi Aizawa versus Lilia Greirat. Este fue un duelo muy interesante, que terminó con victoria para Lilia Greirat. Próximamente los resultados de la fase de grupos. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Nos vemos en un próximo video. Madres del anime, que sueños viran, sonrisas de vida, los corazones cuidan. En un mundo de luces su amor es el guía, bondadosas guerreras, su fuerza nos inspira. Son el sol en la tormenta, nunca se rinde. Feliz Día de las Madres, hoy celebramos a esas